Ya está. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio un momento mientras que van ingresando más personas a la sala y les vamos a mostrar un video para que conozcan un poquito más a la empresa. Va a durar solo 2 minutos y iniciamos con el webinar. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar Tuberías estructuradas de HDP para drenajes pluviales y alcantarillado. Soy Fabiola Alanya y estaré acompañándolos como moderadora en esta sesión. Hoy nos acompaña un expositor con gran trayectoria en el rubro. Es el ingeniero Eduardo Guzmán. Es ingeniero civil titulado y colegiado por la Universidad Ricardo Palma, con estudios de maestría en ingeniería vial y con mención en carreteras, puentes y túneles. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de saneamiento urbano y rural y actualmente se desempeña como jefe de producto en sistemas de conducción de fluidos a presión y a gravedad. Les recordamos que este webinar tiene la modalidad de preguntas que pueden dejarse en el chat durante toda la presentación. Y al final, el ingeniero Eduardo va a responder una ronda de las principales consultas que tengan ahora. Le damos la bienvenida a Eduardo para que inicie la presentación. Adelante, ingeniero. Gracias, Fabiola. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecerles por su participación. En esta etapa, Cidelsa va a comenzar con
con ciertos webinars que van a ser cada entre 15 a 20 días de los diferentes productos que nosotros manejamos como tecnología innovadora que estamos proponiendo acá a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa de las 3 a 4 etapas que vamos a tener en sí de tuberías estructuradas. El tiempo es corto que me demanda, así que no voy a poder abordar todos los temas a nivel de las tuberías, por lo que vamos a tratar de partir la charla o el webinar en 2 a 3. Me gustaría así iniciar un poco con un preámbulo o términos generales de la tubería, algunos puntos resaltantes de la tecnología. Ya en la siguiente etapa podríamos hacer un diseño estructural versus la metodología que nos marca la normativa, haciéndolo con una comparativa de elementos finitos, por ejemplo, un software de Plaxis 2D versus la normativa que nos indica. Otra charla podríamos dar un comparativo un poco más técnico con unas tecnologías que ustedes puedan necesitar. Y por último, también manejar un tema también de buzones termoplásticos, ya que ahora se da para aprobada una normativa en la cual también está aceptando como tecnología buzones termoplásticos en reemplazo de los buzones pues de concreto, ¿no? Entonces eso también demanda un poco de algún diseño y algunos parámetros que me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces daríamos inicio ya a lo que es el webinar de tuberías estructuradas HDP para que lo que son drenajes fluviales y alcantarillado. Eh, Voy a hacer una breve reseña de lo que es mi representada. Sidels es una empresa de 57 años dentro del mercado nacional, más que una empresa ya es una marca en la cual hemos estado innovando, hemos partido de la premisa de iniciar como una empresa con la premisa de tener un panorama de inclinar el tema de productos bajo la premisa de geosintéticos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es implementar lo que son los geosintéticos como una alternativa a las soluciones tradicionales que ya existen a nivel nacional. Por ello, entonces nosotros siempre lo que marcamos es la innovación y es la premisa de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 líneas bien marcadas. La línea industrial, dentro de la cual han podido ver el video, es una línea en la cual manejamos lo que son tanques flexibles, manejamos lo que son campamentos tipo iglú, biodigestores, mantas de rafia para protección ante lluvias. La otra línea que manejamos es la línea de sidergia geosintéticos. Manejamos fabricantes de gaviones, comercializadores de geomembrana, geotextiles, geoceldas, geomallas, una infinidad de productos también en lo que es geosintéticos. Como tercera línea, líderes a nivel de la línea de tensioestructuras, coberturas tensadas. Nuestros principales proyectos es el Estadio Nacional, diferentes estadios a nivel pues Latinoamérica como Chile, Colombia, Argentina. Y por último, la línea que nosotros hemos estado manejando ya más de 10 años como fabricantes es la línea de tuberías estructuradas HDP, que es una línea pues que, como les reitero, es una línea que ya fabricamos hace más de 10 años dicha tecnología. Y es lo que vamos a abordar ahora dentro de este webinar. Haré un preámbulo respecto al tema de la situación en Perú. Me comentan que no se oye el audio o se oye el audio. ¿Me escuchan? Sí, sí se Ok, oye, ok. sí se oye. Entonces vamos a iniciar con una breve introducción de lo que la situación actual se está manejando a nivel del Perú dentro de los drenajes fluviales, tanto para drenaje fluvial y alcantarillado. Y es un tema muy crítico que se está suscitando acá en el Perú y pues se da principalmente por las eventuales lluvias intensas que se dan en principio por el fenómeno del Niño, que provocan básicamente huaicos, inundaciones, desbordes y deslizamientos. Dentro de los principales problemas que genera ello es que en principio es una falta de infraestructura adecuada que nosotros manejamos desde conocimiento público, que muchas ciudades cuentan o no cuentan con un sistema adecuado de recolección, no cuentan con un sistema independiente. Solamente cuando hay intensas lluvias lo que se satura son los colectores sanitarios, por lo que no se cuenta con un colector fluvial, por lo que por eso hay muchos aniegos o desbordes en el tema de los buzones.
El otro punto es el cambio climático, que nos generan muchas o intensas lluvias, y esto pues hace que aumenten las sobrecargas en los sistemas existentes. El fenómeno del niño más conocido, 1998, hace poco 2007, 2023, que nos han hecho ver la realidad de la falta de infraestructura que nosotros manejamos dentro del Perú. La falta de planificación, puesto que hay muchas casas que se construyen en zonas de riesgo, como quebradas, riberas de río o hasta en terrenos mal drenados, lo que genera pues que también no exista una buena planificación urbana, y esta es la problemática también que se pueda suscitar. Y por último, la falta de mantenimiento. Las alcantarillas no se hacen mantenimientos periódicos, las municipalidades a veces no tienen recursos, cómo realizarlas. Entonces son estos cuatro factores que nos hacen la problemática de cómo está la realidad en el Perú, y la idea es poder nosotros en este webinar poder mostrarles las soluciones o las innovaciones que nosotros como Sidelsa estamos manejando actualmente. Dentro de ello, dentro de los sistemas que se manejan como sistemas urbanos de drenaje sostenible, nosotros como Sidelsa tenemos en sí muchos productos que pueden o que están bajo esta premisa de los SUCs. ¿Y qué significa estos SUCs? Son estructuras que nos sirven en principio para aliviar la escorrentía y para poder retener ciertos volúmenes de agua y no poder saturar los sistemas de drenaje ya convencionales que puedan existir, ¿no? Entonces, eso es lo que inicialmente les comentaba. Ante eventuales lluvias intensas, pues los drenajes convencionales no se dan abasto, por lo que nosotros manejamos o se maneja ahora como un SUCS, una tecnología innovadora que nosotros tenemos muchos productos dentro de ello. Entonces, en sí los SUCs, ¿qué es lo que busca? Busca recolectar todas estas aguas mediante las precipitaciones. Nos gusta captar. Lo siguiente es poder retenerla bajo diferentes elementos y por último poder infiltrarlas, y esto nos conlleva a poder evitar inundaciones. ¿Ok? Entonces, este es más o menos un panorama, un esquema general de lo que Sidelsa ofrece como soluciones para sistemas o como soluciones para drenaje sostenible. Desde ya nosotros manejamos buzones, termoplástico, manejamos las tuberías, que es el principal tema acá en el webinar. Manejamos tanques de almacenamiento para poder retener todos esos fluidos que se han captado mediante las precipitaciones, y un sinfín de productos que nosotros estamos innovando dentro del Perú, ¿no? Hay muchas problemáticas dentro del Perú, hay muchas incógnitas de cómo saber elegir correctamente una tubería, ¿no? ¿Qué parámetros debo considerar? ¿Solamente es el precio? ¿Solamente es la rigidez? Se debe de hacer un análisis multicriterio para cualquier tipo de tubería antes del momento de elegirla, ¿no? Entonces, las problemáticas que se dan, por ejemplo, son muchas. Yo les comento de que Sidelsa, al tener 57 años dentro del mercado, ha podido comercializar todas las tecnologías que se encuentran a nivel nacional. Iniciamos con mangueras de polietileno, de ahí migramos a las tuberías PVC-U, fuimos los pioneros de innovar acá en Perú con las tuberías lisas HDPE, de ahí nos pasamos a tuberías corrugadas HDPE, tuberías perfiladas con refuerzo metálico, migramos también a los que son las tuberías PRFB, y luego hemos manejado otras tecnologías, pero que los quiero hacer de notar es que nosotros conocemos muy bien las tecnologías que se manejan a nivel nacional y sabemos las ventajas y las desventajas que puedan tener cada tecnología. Es preciso señalar que, no, que una sola tecnología no se va a poder dar solución para todos los proyectos, ¿no? Entonces, miren las fotos, las principales fallas que se puedan dar: fallas a nivel de mala producción, fallas en las cuales han habido pues roturas de la tubería por posibles diseños o posible mal cálculo de un diseño estructural, un tema de flotación que la ven a la derecha, tuberías de espía de campana que se deforman, qué pasa si se deforman, cómo las uno, o tuberías que necesitan refuerzo metálico y si se corroe el refuerzo metálico, ¿qué hago? Tuberías de espía de campana o tuberías con anillos elastoméricos que en sí no garantizan la hermeticidad, ¿no? Entonces, no hay en sí un sistema de unión que sea confiable siempre y cuando no llegas a realizar los pasos que te indica el fabricante. Y otro también, la última foto, es un colapso de una tubería espía de campana por un asentamiento que se generó.
Entonces, esta es la problemática que se tiene siempre en todos los proyectos y la idea es acá poder aclarar o poder hacer un análisis a profundidad de los diferentes puntos o los diferentes criterios que deberíamos considerar dentro de la elección correcta de una tubería. Este es un poco un esquema general de lo que está clasificado las tuberías en función de la resistencia mecánica. Las tuberías rígidas ya ustedes conocen que son tuberías de hormigón, perdón, que ya se han dejado de usar mucho y ahora se han implementado con las tuberías flexibles, ¿no? Dentro de las tuberías flexibles están las tuberías termostables. Las termostables son más conocidas, perdón, como las de fibra de vidrio. Las tuberías termoplásticas entran las PVC, entran el polietileno y entra el HDP. Se dicen compactas cuando tienen un espesor macizo, como son las tuberías lisas o como son las tuberías PVC. Y se le llaman estructuradas cuando son tuberías que tienen una estructura hueca. ¿Okay? Lisas exteriores o con perfil o con no lisas exteriores, ¿no? Y por último, las semirrígidas, que son las tuberías hierro ducto y las tuberías de acero. Este es un esquema general de cómo se clasifica o cómo se compone las diferentes tecnologías en función de su resistencia mecánica. Entonces, esta tubería, como pueden ver, es una tubería de perfil rectangular, que es doble pared, interior y exterior lisa. Esta tecnología no nació o no se fabricó, no inició acá o no se descubrió acá en el Perú, sino fue en el Reino Unido por los años 1983, por lo que ya la tubería tiene más de 40 años de fabricada esta tecnología, ¿no? Entonces es una tubería en las cuales tiene muchas ventajas. Estas tuberías siempre trabajan a gravedad, a una tubería de 75-80% de su capacidad. Ante eventuales sobrepresiones, la tubería sí podría soportar presiones hasta 10 metros de columna de agua, lo que significa que es un bar. Entonces, las tuberías, y les voy a mostrar un poco las ventajas que va a tener esta tubería versus otras tecnologías y el por qué indicarnos o bajo la premisa de tener esta tubería, cómo utilizarlas en su proyecto. Entonces, doble pared, interior y exterior lisa, y le voy a mostrar la normativa, lo que nos exige como mínimo. Muchas veces dentro de estos proyectos que son proyectos privados o también son proyectos que son del Estado, nos indican, ¿no?, que si hay pluralidad de postores dentro de esta tecnología, y este mapa nos lo va a aclarar muy bien, puesto que inicialmente ya les había comentado que la tubería nace en el Reino Unido, por lo cual todas estas plantas se ven que están ya a nivel de Europa. Y acá en Latinoamérica se tienen casi más de 10 plantas. En Perú se tienen 2 plantas de esta tecnología. En Chile se tienen 2 plantas. En Bolivia se tiene una planta. En Colombia otra planta. En Brasil también se tiene. Hasta en Paraguay. Entonces, a nivel de pluralidad de postores, la tecnología la tiene. Y como pueden ver, se ha ido pues migrando a diferentes países por lo que las experiencias han sido muy buenas. Entonces, y se siguen implantando nuevas plantas a nivel de Latinoamérica, ¿no? Nosotros estamos con una propuesta de implantar una segunda planta acá en el Perú, de unos diámetros ya de 2000 a 3000, porque pues esta tecnología ha entrado muy bien al mercado nacional, se tienen las mejores experiencias y es una tecnología pues que es muy innovadora dentro del mercado nacional. Como ya les había comentado, esta tecnología nace en el Reino Unido, por lo que tiene que tener una normativa madre, que es la normativa europea. De ahí esa normativa europea pasó una transición a la ISO, o se adaptó a la ISO 21308 y luego se adaptó a la NTP ISO 21308. O sea, nosotros tenemos actualmente homologada la tecnología con una normativa técnica peruana que es la NTP ISO 21308. ¿Ok? Dentro de esa normativa se tienen 3 tomos. El primer tomo son especificaciones generales. El segundo tomo sí nos indica con superficie exterior lisa, que es en nuestro caso, pero también esa normativa nos indica que hay un tomo 3, que es con superficie exterior no lisa. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que esta normativa es muy completa, porque esta normativa, como ven ahí, dentro de la descripción, acepta polietileno, acepta PVC y acepta polipropileno.
Entonces es una tecnología que nos abarca tres tipos de materiales. Y también nos abarcan tres tipos de materiales que no sean lisas. Es decir, las tuberías corrugadas podrían entrar de esta normativa, sí, en el tipo B, porque es exteriormente no lisa. Las tuberías perfiladas podrían entrar también dentro del tipo B, porque son tuberías no lisas. ¿Cuál es el tema o el meollo de por qué las tecnologías, tanto corrugadas o perfiladas, no quieren entrar o adaptarse a esta tecnología que marca pluralidad a todas las tecnologías? Es por los espesores, porque esta tecnología nos indica que tenemos que tener espesores mínimos. Estos espesores mínimos son superiores a las tecnologías que ya les mencioné. Entonces es por eso que los fabricantes muchas veces no quieren ingresar a esta tecnología porque les van a exigir espesores mayores y por default si yo tengo espesor mayor voy a tener un peso mayor y posiblemente no sea competitivo a nivel de precio. Entonces ese es un poco el panorama que se maneja a nivel de estas tecnologías, el por qué no quieren entrar con la tecnología NTP ISO 21308. Si ustedes ven en el cuadro y me han hecho muchas consultas en el trayecto de los proyectos que he estado manejando y me indican, ¿no? Oye, pero no existe, tu tecnología figura solamente, o el cuadro que me mencionas, figura hasta 1200. Dentro de la normativa nos indica que o dimensiones diferentes a las que existen en el cuadro también se podrían manejar. Asimismo, no ven ustedes diámetros dentro de los cuales nosotros manejamos, por ejemplo, entre 500 y 600, nosotros manejamos, por ejemplo, perdón, entre 600 y 800 manejamos 700. No se ve ahí. ¿Y cómo calculamos el espesor? Bueno, ahí se tendría que interpolar, la misma normativa nos los exige. Entonces, les aclaro que en el cuadro figura hasta 1200, pero la normativa nos indica que podríamos manejar dimensiones diferentes, por lo que podríamos llegar hasta 3000 milímetros sin ningún problema. Y diámetros intermedios también las podríamos manejar y podríamos calcular los espesores interpolando entre ellos y verificando cómo es. La tecnología que nosotros utilizamos como tubería estructurada HDP doble pared es una tecnología que usa como materia prima el polietileno, que es el HDPE, y este polietileno tiene ciertas ventajas versus otro tipo de tecnologías que se las voy a hacer llegar. El polietileno que nosotros utilizamos es un polietileno de última generación. Utilizamos una resina 100% virgen y utilizamos una resina de tercera generación que es la PE100. ¿Ok? Entonces esta tecnología que nosotros manejamos desde ya, nosotros le emitimos un certificado donde verificamos y hacemos ver que la tecnología o la resina que manejamos es 100% virgen, no utilizamos resina reciclada. Este tipo de material o este tipo de resina nos da ciertas ventajas versus otro tipo de resinas porque tienen valores muy por encima de los convencionales de otros tipos de materias primas. Entonces, nosotros cómo identificamos que una tubería puede ser reciclada o que una tubería de HP puede ser un material reciclado o no, bajo su clasificación de celdas. La STM 3350, que es una especificación estándar del polietileno, nos indica que estas tuberías tienen cierta clasificación que están enumeradas del 1 al 6 y que denotan las propiedades principales que van a tomar la tubería. Entonces, mientras más sea el valor, más arriba sea el valor de estos números, de esta clasificación, la tubería va a tener mejor respuesta. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en el caso el número 5, nos vamos al tercero, cuarto, 5, que tiene un valor 7. Este valor 7 ¿a qué corresponde? A la resistencia a la propagación de grietas. Entonces, esta resina tiene una característica principal que tiene una muy buena resistencia a la propagación de grietas. También tenemos muy buena resistencia a la clasificación hidrostática, la resistencia a la tensión. Entonces, desde acá ustedes pueden ver cómo podemos verificar que un material o un fabricante tenga, cómo tenga su clasificación de celdas y si son valores menores a ello, no se podría cuantificar como una resina virgen, ¿no? Esta clasificación de celdas corresponde a una PE100. Entramos ya un poco a las ventajas que va a tener nuestra tecnología, que se clasifican en 5 principales ventajas.
La ventaja número uno es la flexibilidad y adaptabilidad, que es la que tiene la tecnología. Y voy a mostrar algunos videos para que ustedes puedan un poco verificar o visualizarlo. Perdón. Solamente para hacer una aclaración, miren, este es un proyecto en Piura y miren cómo la flexibilidad que tiene la tubería y con el sistema unión que nosotros tenemos no se desacopla, haciendo un desfase ya muy brusco. Con otro sistema unión ya se hubiera desacoplado, pero con este sistema unión que nosotros manejamos no se desacopla muy fácilmente. Pero voy a mostrar. Son tuberías de bajo peso respecto a otras tecnologías versus una tubería lisa HDP. Más o menos estamos en un rango de 40% menos de peso, versus una fibra de vidrio estamos en un rango de 70% menos de peso. Entonces miren la diferencia de peso y eso se puede traducir en que tenemos mayor flexibilidad versus cualquiera de esas tecnologías mencionadas. La adaptabilidad que se puede tener con un material de polietileno muy grande. En este tipo de proyecto no generamos o no realizamos ningún codo. Y miren el trazo ya del proyecto, se genera un ángulo, ¿no? En ese trazo ya tiene un ángulo ya determinado. Si nosotros sin hacer ninguna curvatura, miren cómo se acomoda muy fácilmente la tubería al trazo. Entonces, esa es la principal ventaja que va a tener un polietileno versus cualquier otro tipo de material termoplástico o termoestable. Eh, Flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, eso se puede manejar, eso se traduce en tener un equipo que pueda manejar menos peso, la manipulación va a ser más rápida. Entonces, esos dos factores ya van sumando dentro de un costo a comparación de otras tecnologías que son más pesadas y que necesitan un equipo de izaje de mayor capacidad. El otro punto es la resistencia al impacto y durabilidad. Perdón. Entonces, esto es lo que nos genera la flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Miren ese culebreo que se genera con nuestro sistema unión que manejamos, y la tubería tiene que estar en la capacidad ante cualquier asentamiento que se pueda suscitar dentro del proyecto, posiblemente por un evento sísmico, posiblemente por un tipo de filtración que se pueda dar de otro tipo de flujo, o por una mala compactación. La tubería tiene que estar en la capacidad de poder soportar ello y tener esa flexibilidad ante posibles asentamientos. Entonces, eso es una principal ventaja que va a tener siempre el polietileno. La segunda ventaja que tiene este tipo de tecnología es la resistencia al impacto y a las bajas temperaturas. Entonces, estos son proyectos que nosotros hemos realizado acá en el Perú. En la foto de la izquierda es un proyecto que realizamos en Tacna y miren las condiciones climáticas a las que estuvo expuesta esta tubería. Hemos realizado también, yéndonos al otro extremo, en Chepé, en donde el rango de temperatura está entre los 30 a 40 grados y la tubería tiene que estar en la capacidad de poder resistir esas diferencias de temperatura que se van a generar en proyectos tanto en la sierra o tanto en la selva. Y asimismo, estas tuberías o esta tubería termoplástica, que es la tubería estructurada, ante golpes no se va a dañar, ¿no? Ya si viene una piedra muy grande de una magnitud mayor, posiblemente sí. Pero mire, con golpes de comba, la tubería tiene que estar en la capacidad de no colapsar. Otro punto, otra prueba estirando la tubería. De cierta altura, por ejemplo, una tubería semirrígida o una tubería termoestable ya hubiera colapsado. Al no ser tan flexible ya se hubiera deformado, ¿no? Entonces, estas tuberías no. Las tuberías de polietileno tienen esa ventaja también.
Y sabemos que dentro del trayecto o dentro de todo el ciclo, que desde que inicia la tubería al fabricarse, se carga las tuberías en un semi-trailer. Al momento, en el semi-trailer posiblemente puedan haber vibraciones, puedan haber baches, se descarga la tubería a veces por una mala práctica, se dejan caer las tuberías. Cuando lo ponen, colocan en la zanja, las tuberías están en un proceso continuo de golpes, de impactos. Y siempre se tiene que considerar una tecnología que pueda soportar esos impactos. Les reitero, una tubería ya semirrígida, una tubería termoestable, yo hubiera colapsado internamente. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. La durabilidad y la resistencia del polietileno, pues el polietileno nosotros brindamos una garantía mínima de 50 años. Eso no quiere decir que va a durar 50 años, no, la vida útil del material de polietileno está en un rango de 75 a 100 años. Pero nosotros como Sidelsa brindamos o emitimos un certificado que pueda garantizar dentro de ese rango la tubería no va a colapsar o no va a fallar. Y eso es un tema también importante que ustedes lo deben de considerar. Asimismo, a nivel de resistencia, si existen diferentes papers o diferentes informes por el tema de la Unión Plástica, perdón, de termoplásticos a nivel de Europa, en la cual generaron un informe. Dentro de ese informe, pues se resume que las tuberías, bajo correctas instalaciones, con ciertas compactaciones dentro de lo que marca un diseño estructural, la tubería resiste 100 años sin ningún problema. Y esto está sustentado por la firma pues, de la Unión Europea a nivel de termoplásticos. Entonces es importante también conocer estos puntos o estas certificaciones que nos dan otros países. Dentro de los fluidos que nosotros manejamos, pues no siempre va a pasar agua, ¿no? O sea, pasa agua, pasa sedimentos. En colectores sanitarios pasan diferentes tipos de volúmenes que a veces pues podrían dañar la tubería. Y es parte de ello es que para eso también se necesita un material que pueda resistir todo este tipo de golpes, que pueda resistir esas erosiones, porque también acuérdense que hay proyectos que manejan velocidades hasta 3 6 metros por segundo. Y el material tiene que estar en la capacidad de poder soportar ello. En nuestro caso, se hizo un ensayo que es el ensayo de Darmstadt. Este ensayo verificó mediante este equipo que está en la parte inferior, perdón, ¿no? Es un equipo que va girando bajo ciertos ciclos, se va balanceando y esto va teniendo mediciones, ¿no? Se ingresan sedimentos, se hace un balanceo y se verifica cierto tipo de ciclos, cuál fue el desgaste. Y en esa prueba se evaluó diferentes materiales y el polietileno, como materia prima, es el material que tuvo mejor respuesta versus el fibra de vidrio, versus el PVC, versus el concreto. Desde ya, solamente a materia prima, ya tenemos una mejor resistencia a la erosión. Y si a eso posiblemente nosotros le podemos añadir mayor espesor interno, tenemos otro plus. Al nosotros ser fabricantes, y la tecnología nos lo permite, si pasa una eventualidad, no sé, de 7 8 metros por segundo, nosotros hacemos la verificación del desgaste que tiene normalmente anual y si no llega a los 50 años yo puedo aumentar mi espesor, por lo que ya genera un factor de seguridad adicional y llego a los 50 años que me pueda demandar el proyecto. Entonces, esas son las dos ventajas que tenemos respecto al tema de resistencia a la erosión que se suscita siempre en este tipo de proyectos y que muchas veces llegan a erosionar y llegan a pues, hacer hueco en la tubería y ese hueco genera pues que existan filtraciones. El tema de la sostenibilidad ambiental que se va a manejar dentro de la tecnología, siempre los termoplásticos se pueden reciclar. El polietileno se puede reciclar, el PVC también se puede reciclar sin ningún problema. Eso no sucede, por ejemplo, con un tipo de tubería termoestable que no se puede reciclar. Nosotros tenemos ventajas de ante diferentes proyectos. Depende de la envergadura del proyecto. Podríamos poner una planta en obra, les reitero, pero depende de la capacidad o de cuántas toneladas se tienen que manejar en dicho proyecto. Podríamos nosotros implementar una planta en obra y eso pues se puede traducir en que se ahorra mucho flete si estamos hablando de tuberías de grandes dimensiones. Y lo último, pues, a nivel de salud humana, estos materiales no son tóxicos a nivel de fabricación.
no necesitan de ninguna resina a temperaturas muy altas que puedan emanar ciertos elementos tóxicos que puedan causar problemas a la salud humana. En este caso a nivel de polietileno no. Entonces también estamos bajo la política de poder tener un material reciclable y que no haga daño a nivel pues, de salud humana. Ahí estaba viendo que muchos me preguntaban el sistema unión. Nosotros el sistema unión que nosotros manejamos es un sistema unión por extrusión, ¿ok? Así como se sellan las geomembranas con extrusora, con cuñas, de la misma forma se hace el sistema unión con este tipo de tecnologías. Nosotros tenemos una tubería que tiene un corte plano o tiene una terminación en Z y esta terminación la unimos, la juntamos y mediante una extrusora, que pues una extrusora no te pesa ni 7 kilos, hacemos el sellado. Va a depender del diámetro si le hacemos el sellado interno o externo. ¿Ok? Pero es un sistema de unión que nosotros garantizamos ya al 100% la hermeticidad. Entonces siempre nosotros cuando brindamos una cotización, brindamos el suministro, pero también brindamos el sellado dentro de esa cotización. ¿Que la podemos disgregar? Sí, la podemos disgregar sin ningún problema. Ahora, lo que nosotros estamos innovando, porque ya les reiteré al inicio, Sidelsa innova mucho, lo que nosotros hemos innovado ahora es tener un sistema que sea automatizado para realizar el sellado. Muchas veces, pues, el tema de los sellados los hacíamos con personal, que a veces la extrusión no era continua y tendría que haber ciertas paras. En esta oportunidad ya nosotros hemos migrado a una tecnología de un sistema automatizado que mediante un equipo, un trípode, ya sea interior o exterior, en este caso interior, de diámetros de 900 hacia 3000, ingresa un trípode, este trípode tiene un extrusor y va a ir girando automáticamente y se va generando el sellado. Solamente el sellado se va a generar por una sola parte. Nosotros ya con el sellado interior garantizamos la hermeticidad del 100%. Si son diámetros menores de 800 a 600, igual se hace un sellado con un extrusor. Pero esto es un poco la innovación que nosotros estamos incorporando y por qué nosotros le indicamos y por qué han visto también en las imágenes que mi tubería o la tecnología de tubería estructurada se hace tipo esas deformaciones y no colapsa, no se desacopla. Porque ya les había comentado, esta extrusión aporta material. O sea, nosotros aportamos espesores al sistema unión. Es tanto así que mi sistema unión tiene mayor espesor que mi propio perfil. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de rigideces, si yo te doy una rigidez en una tubería de SN4, en mi unión, mi rigidez posiblemente llegue a SN5. O sea, ofrezco mayor rigidez. Entonces, por eso es que mi tecnología muchas veces puede tener estas deformaciones de 7.5 a 10% y no colapsa. Entonces, es un sistema monolítico, es un sistema flexible, pero gracias a qué? A la extrusión. Entonces, esto es lo que nosotros demostramos, ¿no? Ese espesor interno es el aporte de material que nosotros hemos generado porque nosotros juntamos costilla con costilla. Y esas costillas con costillas las juntamos y aún así esas costillas las destruimos y generamos mayor espesor. Entonces ahí hay un tema de confiabilidad que nosotros manejamos y se genera esta flexibilidad. Estos asentamientos o estas diferenciales de altura que ustedes ven en la foto se puede tener con esta tecnología, ¿no? Entonces ya vamos un poco disgregando un poco las principales ventajas que tiene la tecnología y ya manejamos rigideces muy altas en el sistema unión, flexibilidad, resistencia a sismos también, el tema de menor peso, la adaptabilidad. Entonces son ya muchos parámetros que nosotros vamos manejando y que pueden entrar en una evaluación o en un multicriterio que normalmente se manejan, ¿no? La durabilidad ya les mostré, la resistencia a la abrasión, por ejemplo, les mostré que somos un material que tiene muy buena resistencia a la abrasión. Adaptabilidad también, la instalación muy buena porque pues nosotros garantizamos con un sistema automatizado y que los rendimientos son muy altos, ¿sabes? Esta es un poco la gama de diámetros que nosotros manejamos, de 400 hasta 1800 actualmente en nuestra planta y que estamos buscando tener una segunda planta de 2000 a 3000. El ID es del diámetro interno, el diámetro nominal siempre va a ser el interno y el OD es del diámetro externo de la tubería. Accesorios, ya les comenté que hasta 8 grados normalmente no se necesitan codos,
Pero si el proyecto necesita curvaturas, podemos manejar codos estándares como también codos no estándares. Entonces, por ejemplo, yo fui a un proyecto en el cual me comentaban, mira, ¿sabes qué? Acá voy a tener que poner un buzón obligatoriamente porque yo tengo un ángulo de 37 grados. Y como no tengo un accesorio de 37 grados, tengo que hacer un buzón para un cambio de dirección. Con nuestra tecnología no es así, se tiene que omitir el buzón y podemos hacer el ángulo 37 grados. Entonces, podemos hacer ángulos estándares como también no estándares. Entonces, también ahí podemos tener un ahorro circunstancial dentro del proyecto. Muchas veces los trazos no son de acuerdo a las curvaturas estándares que se manejan, ¿no? Acá en los buzones voy a tratar de ser muy rápido porque vamos a tener otro tipo de webinar con respecto al tema de los buzones. Pero inicialmente lo que les había comentado es que Sedapal ya de forma innovadora y que está viendo el buen comportamiento de los termoplásticos que se están dando a nivel pues, de Lima, es que ha migrado, ha innovado a buzones ya termoplásticos. Hay una normativa que Sedapal ya ha aprobado hace un mes y que indica que se pueden manejar buzones de HDP, PVC o de polipropileno. ¿Estos buzones tienen conexiones a buzones de HDP? Sí. ¿Tienen conexiones a buzones de PVC también? Nosotros manejamos, hoy la misma normativa de Sedapal nos indica que se pueden manejar anillos elastoméricos para unir PVC con HDP, porque muchas veces hay diámetros pues que se usan de PVC-U acá en Sedapal y pues para hacer esas transiciones manejamos anillos. Este tipo de buzón ya viene prefabricado con una altura que la que demande el proyecto, con un ángulo de inclinación que pueda demandar el proyecto. Se puede fabricar con escaleras, se pueden hacer las escaleras. Un sistema de Tramex o enrejado para que ante cualquier ingreso un personal no se pueda caer. Hemos manejado acá en Perú buzones de hasta 4 metros. Superiores a ellos se puede hacer, sí, se puede hacer. Pero claro, previo un diseño, nosotros nos regimos a la STM 1759, que es una normativa que nos indica los factores de diseño que tenemos que ingresar, ¿no? Ahora, la terminación de la tubería se maneja así con su anillo de concreto y su tapa pues de hierro dúctil, lo que establece también Sedapal, ¿no? Pero sí el esqueleto en términos generales es todo termoplástico. Lo que nos indica Sedapal es que esta chimenea o esta tubería vertical mínimo tiene que ser SN8. Nosotros tenemos también rigideces hasta SN8, miren, o sea, rigideces muy altas. Y lo que nos pide Sedapal también es una rigidez muy alta, pero no se nos complica porque pues tenemos la fábrica acá y pues es un tema de manejar mayores espesores. Pero este es un esquema que ya más adelante lo quiero pasar rápido, pero solamente quería que lo puedan verificar y que es la innovación y es lo que nosotros estamos ingresando como un nuevo producto a nivel nacional. Así que cualquier proyecto que ustedes puedan tener, pídanos una cotización. A nivel de costos seguro me van a preguntar, así que a nivel de costos estamos en un 5 a 10% menores que un buzón de concreto. Entonces, y ya vienen prefabricados, entonces hay muy buenas ventajas que se puedan tener respecto al buzón de concreto. Este es un punto importante porque muchas veces yo entro a expedientes o converso con algunos consultores o proyectistas y pues nunca veo en los expedientes los diseños estructurales, nunca veo cómo se calculó la rigidez del tubo, nunca veo pues si ingresaron el material que se va a utilizar, qué porcentaje de compactación. Y es un tema que tenemos que preocuparnos porque no todas las tuberías o no una sola rigidez va a poder soportar diferentes profundidades de enterramiento. Entonces, la rigidez, ¿qué es la capacidad que va a tener el tubo al deformarse, pero sin perder sus propiedades estructurales? Entonces, estas tuberías flexibles al deformarse, ¿no? Diluyen o transmiten sus esfuerzos al material colindante, que es el material de relleno. Y es por eso que en cada foto se genera el doble arco en las partes laterales, ¿no? Entonces, el material de relleno también es muy importante y ahí es que se dice que se juega un sistema suelo-tubo. No solamente trabaja el tubo, sino también el material colindante. Para ello tenemos que hacer un diseño estructural idóneo, un diseño estructural que ingresemos las cargas a las que va a estar expuesta la tubería, vehículos de diseño. Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos realizado unos diseños estructurales
para una minera en la cual van a pasar camiones Tico, que estamos hablando de 900 a 1000 toneladas, y la tubería tiene que estar en la capacidad de soportarlo. Va a depender de la rigidez, sí. No voy a poner una rigidez SN2, SN4 tampoco posiblemente, pero con una SN8 posiblemente sí soporte. Entonces solamente está en cuestión de poder realizar un buen diseño estructural y la tubería no tiene que colapsar. Muchas veces al momento de que colapsa le echan la culpa a la tubería. Yo creo que no vamos por ese punto. El punto es realizar un buen diseño y explicarles, ¿consideraste todas las cargas que estuvieron dentro del proyecto? Posiblemente no las consideraron y pusieron, por ejemplo, siempre ponían una profundidad de 2 metros su tubería, pero hubo un tramo en la que ya pusieron a 5 metros y pusieron la misma rigidez. De todas maneras que va a colapsar, pero no va a colapsar porque el material fue malo, sino que no se hubo o no se realizó un diseño estructural. Entonces nosotros siempre en los proyectos brindamos una memoria de cálculo, brindamos una hoja técnica en la cual nosotros solicitamos cierta información de las características del proyecto para nosotros a partir de ahí realizar un diseño estructural. Por nuestra parte, cualquier proyecto que puedan estar manejando con nosotros, siempre soliciten el diseño estructural, la memoria de cálculo, para que ustedes también puedan justificar de dónde salió esta rigidez. En principio nos avalamos bajo las normativas norteamericanas, ¿no? Bajo la teoría de Marston o la normativa de Estados Unidos, que es la American Water World Association, M55, que nos da criterios o nos da factores que nosotros tenemos que evaluar a nivel de rigidez. ¿Ok? Estos son las tres premisas que manejamos como deflexión, pandeo y compresión anular. En otro webinar nos vamos a detallar en cómo calculamos ello bajo esta normativa norteamericana y bajo estos tres límites, ¿no? Hay fórmulas que nos indican, vamos a abrir las normativas, vamos a ver punto por punto cómo se calculan, y si no llega la rigidez, tendríamos que aumentar la otra rigidez o pasar a la rigidez convencional. Pero este tipo de normativas son muy conservadoras, ¿no? Se ponen factores de seguridad muy altos, por lo que a veces se pueden sobredimensionar, muchas veces, posiblemente se pueden sobredimensionar. Lo que nosotros ahora estamos también manejando como tecnología es los elementos finitos, mediante el software de Plaxis. Entonces, son elementos que ya ingresamos, o software que ingresamos a ya mayor detalle, ya buscamos la interacción suelo-tubo, pero a mayor escala, por lo que ahí ya nosotros verificamos pues la rigidez o los parámetros de flexibilidad, los parámetros que necesitamos en sí. Entonces, en la próxima webinar nosotros vamos a hacer un comparativo de qué rigidez me puede salir acá con un sistema conservador que hace muchos años se sigue usando, versus ya un sistema de elementos finitos que es ya a más detalle, se hace un enmayado, se verifican las características a profundidad del suelo y verificamos ya en sí cómo se comporta realmente este tipo de tubería. Y haremos un símil y verificaremos por qué uno es mejor que el otro. Entonces, es lo que nosotros ya en grandes proyectos, en proyectos de gran envergadura, utilizamos estos tipos de software, también brindamos las memorias de cálculo para que ustedes la puedan revisar. Entonces es importante siempre poder determinar correctamente la rigidez anular y que la tubería más adelante garantice sus 50 años y no tengan problema de pues que se deflectó o que hubo una compresión anular o que hubo un mal pandeo y la tubería colapsó. Entonces en el siguiente webinar, si gustan, ya conversaremos al último qué quieren, o este webinar, o nos pasamos a los buzones, o nos pasamos un poco más a los drenajes sostenibles. Pero esto es lo que ofrece Sidelce. Nosotros, más que un tubo, ofrecemos ingeniería. Nosotros apoyamos mucho en ingeniería, desarrollamos pues estas memorias de cálculo, más allá también de vender solo un tubo, como ustedes han podido ver, también brindamos el sellado. Y nosotros al brindar el sellado, ¿qué garantizamos? Garantizamos o brindamos una garantía de mínima 7 años de funcionamiento de los 7 años, ¿no? Hay otros productos, ¿sabes qué? Como es espía de campana, te vendo el tubo y me voy. Si tú lo instalaste mal o lo instalaste bien, si falla, fue culpa tuya. Se desliga de responsabilidades y eso es lo que pasa mucho en este tipo de proyectos. Venden el tubo y se van, o no te dan un diseño estructural. Y después, ¿de quién es la culpa? Del consultor, del proyectista que hizo el expediente. En este caso, nosotros como CIDESA no hacemos eso. Nosotros te brindamos en principio la memoria de cálculo con un sustento técnico. Segundo punto, te hacemos el sellado y te garantizamos una vida
o te damos una garantía mínima del sellado de 7 años y una garantía del producto. Entonces, en todo caso, te acompañamos en todo el proyecto. Y eso es lo que ustedes que tienen que garantizar a los fabricantes, porque muchas veces se quieren deslingar de responsabilidades y la idea no es así, la idea es llevar a cabo un proyecto que pues garantice su vida útil, ser socios estratégicos, pero que busquemos un proyecto que dure, ¿no? No un proyecto que pues al año esté rompiéndose, a los 5 años pues hubo una rajadura. Entonces, eso es lo que nos buscamos nosotros como ciencia y eso es lo que nosotros transmitimos también a los ingenieros, ¿no? Entonces, un apoyo continuo a nivel de especificación, a nivel de diseño, hasta también apoyamos el diseño hidráulico porque manejamos mucho software y eso es lo que también nosotros queremos mostrarles, ¿no? La rugosidad que nosotros manejamos como polietileno es 0.010. Muchas veces me han dicho de dónde sacas ese tipo de valor. Hemos hecho pruebas experimentales en Perú, también en Polonia, en Chile, en las cuales esas pruebas experimentales nos han arrojado rugosidades menores de 0.010. Pero nosotros por diseño ya lo consideramos 0.010. Es importante conocer el almacenamiento que se pueda tener dentro de obra, ¿no? ¿Qué pasa si apilas 5, 6, 7, 8 tubos? Posiblemente pueda haber una deflexión, va a depender de la rigidez. Entonces, nosotros también entregamos unos protocolos, unos manuales de almacenamiento para que se puedan apilar correctamente con cuñas, con tacos, las tuberías y no tengan ningún tipo de problemas. Asimismo, estas tuberías se pueden telescopiar ciertos diámetros, no habría ninguna complicación. Al nivel de la descarga también mandamos un manual en la cual de cómo se tiene que colocar las fajas, en qué puntos se tiene que colocar las fajas para que no exista una caída y posiblemente hay un personal y podamos tener malas experiencias ahí. Este tipo de tecnología pues también va a depender del diseño estructural, porque a veces con el mismo material de la zona, con un previo zarandeo podemos utilizar ese material para el relleno, pero hay otras veces que no, pero para eso se hace un diseño estructural. Jugamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una mala calidad de material? En todo caso, juego con mi rigidez, tengo que aumentar mi rigidez. Pero ¿qué pasa si tengo un material muy bueno, un afirmado muy bueno, con buenas prestaciones? Entonces mi rigidez la bajo. ¿Por qué es eso? Porque ese es el juego, sistema suelo-tubo. Entonces, desde ahí proviene ese juego que nosotros podríamos hacer. Hay materiales o hay una guía que nos indica qué tipo de material podríamos usar. Clase 1, clase 2, hasta clase 3, bajo la STM 2487. Nos indicamos bajo ciertos con porcentajes de compactación. Por ejemplo, a una profundidad pues, de 4 metros, yo no voy a poder llegar a un porcentaje de compactación de 95%, es complicado. 7 metros peor. Entonces ahí tendríamos que ya reducir el porcentaje de compactación, pero ya jugar también con la rigidez. Entonces eso es un tema de ahí de verificar entre rigidez, propiedades del material y con porcentaje de compactación y ahí vamos dentro del juego y verificamos cuál es. ¿Ok? Este es un poco, ya les mostré el video de cómo es el proceso constructivo en zanjas en las cuales las profundidades de enterramiento son muy grandes, se tiene que entibar. Si la tubería ya pesa mucho, no solamente mi tubería, sino cualquier tubería ya en grandes diámetros ya pesa mucho, ¿cómo la movilizo? Se pueden jugar con polines, ¿no? Hay infinidad de procesos constructivos que podemos manejar. Pero siempre mi sellado va a ser interior en diámetros de 800 a 3000. Entonces esa también es una ventaja porque puedo ir avanzando, ¿no? Dejo la tubería, la dejo alineada, las dejo juntas, nosotros vamos sellando y la maquinaria va avanzando colocando la otra tubería. Entonces ya nosotros ya no movilizamos ya. No hay necesidad de movilizarlos. La dejas ahí hasta ciertas distancias, mi equipo de destrucción va generando y voy colocando la otra, voy colocando la otra, voy colocando la otra. Entonces eso se va en cadena. Por ejemplo, una espía de campana, ¿qué pasa? Tú bajas la tubería, tienes que unir la espía de campana, pero ¿cómo la unes? Ya una tubería de 2000 milímetros o de 1500 ya pesa, ¿cómo la unes? Vas a tener que usar la maquinaria sí o sí, ¿no? Con unas tapas de madera y vas a tener que juntarlas, las tuberías, para poder, pues, acoplarlas. O hasta puedes manejar tecles, pero ya ahí demanda mayor tiempo, ¿no? Porque ya demandas o maquinaria perenne o tecles y personal adicional. En mi caso no. En mi caso solamente llega mi tubo corte Z, llega mi curvo corte Z, la dejas alineada
y ya mi equipo de extrusión le pone o mi equipo ya va poniendo la banda, o el fleje metálico y se van pasando al otro punto. Entonces ahí ya vamos ahorrando tiempo dentro del proceso constructivo que se va a manejar dentro de Ensambla. Entonces, eso les quiero decir, que no es un mito que mi tecnología tenga rendimientos muy bajos, no. Ya han podido ver que los rendimientos son muy altos, que el proceso de sellado automatizado es muy rápido, por lo que competimos muy bien versus otros sistemas de unión que existen en el mercado nacional. Estos son los pesos que ya les había comentado. Yo les voy a hacer llegar nuestros brochures virtualmente para que puedan verificar los pesos. Mira, por ejemplo, en 1500 pesamos en el SN4 124 metros más o menos por metro. En una fibra de vidrio, más o menos, está pesando más o menos un 60%, 70%. O sea, estará pesando 748 aproximadamente. Perdón, perdón, es 199, estaba multiplicándolo por tubo, 199 kilos por metro. Entonces hay una diferencia ya. Imagínense por metro nomás. Y si lo multiplicamos por tubo, ya se dispara más. Ya necesitamos equipos de izaje de mayor capacidad, tener más cuidado al momento de colocar la tubería, todo ello. Esto es un poco un video. Inicialmente yo les había mostrado un proceso tipo animado, en el cual era el proceso de fabricación, pero esto es ya un poco ya la realidad de nuestra planta, ¿no? Un proceso en el cual cómo iniciamos la fabricación, una resina que viene en paquetes, bolsas de 5 kilos, de resina color de Masterbatch, por eso vemos color negro y blanco, porque la resina es blanca, la virgen es blanca, pero la normativa nos indica de 2 a 3% Masterbatch, que es de color negro. ¿Cuál es su función principal? Es la protección ante los rayos ultravioleta. Esa es la principal función. De 2 a 3% se coloca, porque es un equipo automatizado de última generación, una planta, y ese perfil rectangular, y ahí está la extrusión, la parte de arriba, que va uniendo perfil rectangular con perfil rectangular. Y acá el corte de acuerdo a la longitud que se puede manejar. Tenemos laboratorio en el cual podemos hacer los ensayos que nos indica la normativa. Este es el principal, ¿no? La rigidez anular, que deforma la tubería y verificamos cuál es la rigidez que nos está sacando, nos está indicando el equipo. Resistencia a la tracción también. Acuérdense que nosotros, ahí, ¿vale? Porque nosotros unimos, ¿no? Perfil rectangular con perfil rectangular mediante extrusión en la planta. Entonces lo que nosotros buscamos acá es, mediante la tracción, es que el sistema de unión, la extrusión, no falle. Por tema de fluencia, las partes laterales va a fallar, pero es que la unión no. Prueba de impacto, simulando pues los golpes que se van a tener en obra. Una masa de más o menos 2.3 kilos a una altura de 2 metros. Se hace caer en toda su longitud y verifica que la tubería no pueda colapsar. Y por último, reversión longitudinal, que entra un horno y se genera más o menos a una cierta temperatura mediante una hora. Y se verifica la variabilidad que se mostró en ese efecto, en esa muestra que tenemos. Y por último, manejamos ya longitudes pues muy grandes, hasta 14 metros hemos llegado a nivel acá en el Perú. Si necesitan tuberías de 3, 4 metros, las podríamos hacer sin ningún problema. Y ahí ya se... el diámetro, cuántos tubos podrían entrar por semitrailer. Este es un poco el resumen que se mostró dentro de los controles de calidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos las pruebas hidráulicas, las pruebas de control de calidad a nivel de hermeticidad, ¿no? Porque una cosa es mis controles de calidad en planta, pero otra cosa es cuando al yo hacer un sellado en obra, cómo yo garantizo ese sellado. Lo principal es la prueba hidráulica. Es una prueba que me genera, que es de buzón a buzón. Muchas veces se usaba, o se sigue usando, no sé, he visto la vez pasada vi un proyecto que están haciendo con Diablo Fuerte,
para garantizar la hermeticidad. Pero nosotros ya no usamos ese tipo de tecnología para poder verificar la estanqueidad. Nosotros manejamos los obturadores de caucho. Estos obturadores pues se inflan de acuerdo al diámetro, mediante una compresora se inflan y busca pues llenar los vacíos o dar la forma del diámetro de la tubería. Y mediante un buzón se ingresa un obturador, mediante el otro buzón, el otro obturador, y se hace la prueba. Puede ser la prueba con agua, puede ser la prueba con aire, sí. La normativa nos indica que se puede hacer bajo las dos metodologías. Acuérdense que ya en diámetros de 2000 a 3000 es complicado manejar tanta cantidad de agua, por lo que ahí ya se recurre al factor B, que es la prueba, eh, el tema de la prueba de aire. O que lo otro también que hacemos es, al complicarse también estos tipos de pruebas que hacemos, la prueba de ultrasonido, ¿no? Entonces, como nuestro sellado es, como pueden ver acá, es un espesor considerable, le hacemos ultrasonido en toda la longitud, verificando que no exista ningún defecto. Eso también podemos hacer dentro de la tecnología y dentro de los controles de calidad que nos exige. Y en caso, pues, si requieran manejar, pues, buzones ya de concreto, la tubería también se puede acoplar sin ningún problema a ello. Entonces, es un poco un resumen muy rápido de respecto a la tecnología que nosotros manejamos. Las principales ventajas ya les mencioné versus cualquier otra tecnología. El siguiente webinar podríamos entrar a un poco ya más de diseño estructural para que ustedes mismos puedan verificar si la rigidez que o está indicando el fabricante es la correcta o no. Y bueno, las ventajas acá están como ya resumen, acá están expuestas y yo quedo a disposición de ustedes ante cualquier consulta adicional que requieran. Pueden visitar nuestra planta. Nosotros siempre estamos pues bajo la premisa en que más que una PPT, más que una imagen, una foto, es que vayan in situ y vean cómo es mi control de calidad, vean cómo es mi proceso de fabricación y vean cómo es la tubería tan robusta, ¿no? Y hasta hagan pruebas ahí en el laboratorio y confíen ustedes, ¿no? Es la única forma de que ustedes puedan tener la seguridad de que están colocando en su expediente una tubería que cumpla pues todos los parámetros que va a demandar el proyecto. Entonces, yo no sé si hay algunas consultas, dudas respecto a lo expuesto. Eh, Sí, ingeniero, sí. Tengo algunas preguntas que nos han ido pasando. Le voy dictando para que usted las pueda responder. Acá una persona nos indica, ¿no? El SDR de una tubería de HDP lisa es la que se asegura que soporte la presión. Por ejemplo, tengo un diseño que debe soportar 14 bares de presión. ya, ese es otro tipo porque acá estamos hablando de tuberías a gravedad, pero igual le respondo. El SDR se maneja normalmente cuando son tuberías a presión interna. Estas tuberías no manejan interna. Claro, el SDR es lo que te marca la presión, que es el diámetro exterior entre el espesor. Con eso se calcula el SDR y con eso verificamos cuánta presión interna puede soportar la tubería. Ahora, hay una normativa, que es la 8772 versus la normativa NTP 21138, que hace un símil, ¿no? Entre SDR y SN. Pero si tú me estás hablando ya de presión de 14 bares, me dices, ya es expresión. Entonces ahí ya tendrías que optar por otro tipo de tecnología. Esta no entraría o no encajaría dentro de ello. Podría encajar cuál, tubería lisa con espesor macizo, sí. Hay otras tecnologías que también trabajan a presión, que también son las tuberías hierro dúctil. Hay otras tecnologías que pueden hacer como PVCO. O sea, ya entraríamos en un marco de presión. Pero claro, el SDR te marca la presión. El SDR te marca la presión y el SN te marca las cargas a las que va a estar expuesta, pero externamente. No sé si hay otra Bien. consulta. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de uniones se emplean para estas tuberías? ¿Es por termofusión o electrofusión con las HDP sólidas? Ok. A ver, normalmente en tuberías lisas, a ver, para más o menos hacer un hincapié, en tuberías lisas se usa termofusión, ¿no? Ya ustedes deben de conocer que la termofusión
Son dos cabezales, ¿no? En las cuales se calientan esos cabezales y pues están junto a la boca de la tubería y mediante una presión pues se juntan y se genera un labio, ¿no? Pero es calentar las dos bocas mediante estos cabezales o abrazaderas, calientan las dos bocas, mediante una presión las juntan y con el material está caliente se va a llegar a hacer la termofusión. La termofusión son equipos de gran tamaño, por lo que pues a veces es complicado, ¿no? Pero en y también en tuberías lisas también se maneja electrofusión. En las tuberías estructuradas nosotros no podemos manejar termofusión, porque como ves no es un sistema o no es una fabricación con un terminal recto, tiene un terminal helicoidal, por lo cual yo no voy a poder hacer una termofusión. Lo que sí puedo hacer es una extrusión, lo que sí también puedo hacer es una electrofusión. Lo que yo les he comentado como sistema unión es un sistema unión que nosotros consideramos el más idóneo ante pues condiciones extremas en las que van a haber asentamientos o en las que el proyecto es de gran envergadura y que una falla no podría darse. Entonces, pero con esta tecnología también se puede hacer con elementos mecánicos, sí, se puede hacer también con electrofusión, con bandas de electrofusión también las podríamos hacer. Y por último, mediante la extrusión, ¿no? Entonces, no solamente es un sistema unión que manejamos, por si acaso. Podemos manejar electrofusión, también podemos manejar electrofusión. Elementos mecánicos, también podemos hacer elementos mecánicos. Entonces, ahí también ven un poco la versatilidad que se puede tener con este tipo de tecnología. También hacen referencia a si es que se pueden unir esas tuberías a tuberías de concreto y de PVC y cómo se podrían unir. A ver, con tuberías de PVC se pueden unir mediante los buzones. O sea, me ingresa mi buzón con mi tubería de HDP y sale mi buzón con PVC, sí, con un anillo elastomérico. Ahora, con el concreto, como les había comentado en la última PPT, es que se pueden hacer pues tipo de aberturas o un ventaneo e ingresa pasamuros, ¿no? Entonces nosotros manejamos un anillo elastomérico ahí que garantizamos la hermeticidad y con eso también se puede manejar con buzones de concreto. Entonces, HP con PVC mediante buzones sí se puede hacer. La otra opción, que ya es un poco más cara, serían pues estos acoples de amplio rango que son pues de hierro dúctil en las cuales pues tendrías que manejar con el tema después de tu flancha dáctil hibridado también, ¿no? También se pueden hacer con bridados de amplio rango, pero es un poco más caro. Lo que sí sugeriría es con buzones, que es un poco más barato. También consultan acá, no sé si es lo mismo, pero dice su tecnología puede ser compatible frente a tecnologías de PVC, GRP en el tema de uniones o conexiones frente a tomas laterales. Con PVC sí, se hacen el tema de, ¿cómo se llama? De anillos elastoméricos. Nosotros hemos manejado tomas laterales como troncal HDP y colocamos no sé si tengo una foto acá, y colocamos un anillo elastomérico en la cual ya sirve como lateral. Con GRP, ahí sí tendría que hacerse un bridado, ¿no? Se tendría que realizar un bridado para poder hacer la transición, ¿no? Con GRP. O un buzón también, ¿no? También dice, mencionó que hasta SN8 aguanta, lo que sería equivalente a 8 kilopascales. Sí, 8 kilonewton por metro cuadrado, 8 kilopascales. Y también indican qué presiones soportan sus tuberías. 10 metros de columna de agua, lo que equivale a un bar. Acá solamente he puesto hasta SN2, SN4, pero podemos llegar hasta SN8, sin ningún problema. Hasta intermedios también podríamos llegar hasta SN6. Optimizamos los precios, sí. Bueno, también preguntan si podemos, si se pueden realizar visitas a la planta de universidades. Sí, nosotros realizamos, o si gustan, coordinamos con marketing o conmigo, de que puedan indicarme la cantidad de personas que son y hacemos tipo una pasantía, ¿no? Ujú. Ven los procesos de fabricación, hacemos una charla a nivel de diseño, no sé.
Sí, se podría hacer algo interesante. Hay dos últimas preguntas. Dice, para un sistema de riego por medio de canal, ¿qué tipo de rigidez puede usar? Para el riego normalmente se maneja la rigidez más baja, que es SN2, porque en el riego no hay, acuérdense que no hay cargas vivas, no son laderas de cerro, donde son vías rurales en las cuales se colocan y ahí no hay carga, entonces normalmente la rigidez mínima es SN2, ¿no? SN4, SN8 es mucho. Y con un enterramiento mínimo desde la clave del tubo entre 20 a 30 centímetros. Pero ahí las rigideces son muy mínimas para riego, ¿no? Luego preguntan, para las conexiones a buzones de concreto, ¿se debe usar un water stop? Sí. A ver, lo que nosotros utilizamos son dos puntos. Water stop, que son estos tipos de, pues, anillos de caucho que se generan para garantizar la hermeticidad y que lo que nosotros también hacemos como factor de seguridad adicional son cintas hidrofílicas. Entonces, estas cintas hidrofílicas se colocan en toda la circunferencia, el contacto del agua se hincha y ya también no permite. O podemos poner o cinta hidrofílica o podemos poner estos tipos de water store sin ningún problema. Los dos me van a garantizar que ante cualquier filtración sea hermético, ¿no? Y la última pregunta sobre los accesorios como codos, test, ¿se pueden realizar en obra y cómo sería el procedimiento de realizarlo? Bueno, con respecto a los accesorios, como les había comentado, los ángulos pueden ser estándares o no estándares. ¿Y cómo es el proceso? Igual, el proceso igual como uno me tubería mediante extrusión, las curvaturas también las hago mediante extrusión. Lo que nosotros hacemos es un plantillaje de acuerdo al radio de giro, de acuerdo al ángulo que se pueda estar manejando en obra. Hacemos un plantillado y ese plantillado me permite hacer cortes. Entonces corto las tuberías y yo voy sellando el ángulo que me den. Entonces, si acá ven en la foto, acá hay un corte, acá hay otro corte, otro corte, otro corte, otro corte. Entonces, eso me va a dar, pues, me va a dar pero eso depende del plantillaje, no me va a dar el ángulo que se necesita. Y el sistema de unión es igual, pues, ¿no? Extrusión, y ya saben cómo es la extrusión que garantiza la hermeticidad y hasta da mayor rigidez al tubo. No sé si hay otra consulta o lo quieren consultar por audio o solamente Eh, por mensaje. bueno, acá hay una ultimita que han puesto ahorita. Dice, en el caso de los quiebres de las tuberías, ¿existen accesorios como codos, etcétera? ¿Y cómo sería el procedimiento de las pruebas de calidad en campo? Las pruebas es, a ver, los codos ya les mencioné cómo se hacen, ¿no? Ujú, Mediante un segmentado y extrusión. Y cómo nosotros verificamos la hermeticidad de eso mediante dos pruebas, ¿no? La prueba de hermeticidad con agua, de buzón a buzón, o lo otro es la prueba, pues, también de ultrasonido, ¿no? Que podemos generar en la junta. ujú. Cualquiera de las dos se pueden hacer en obra. Bien, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus consultas, que han participado con nosotros en esta primera charla, nuestro primer webinar. Nada más quiero mencionarles que les vamos a enviar por WhatsApp o por correo, a los que han dejado también su correo, el brochure con más información sobre estas tuberías. Vamos también a coordinar con ustedes las entregas de sus, eh, de sus certificados por su participación. Vamos a coordinar con ustedes también si es que van a querer formar parte de las siguientes capacitaciones, que van a ser dos más, como dice el ingeniero. Igual estamos en contacto por medio del WhatsApp donde nos hemos estado comunicando, y también si tienen más consultas, el correo del ingeniero Eduardo Guzmán, que es eguzman@sidelsa.com, o también pueden escribirnos al correo info@sidelsa.com. Ahí si tienen más consultas, vamos a estar totalmente atentos para que ustedes puedan hacernos llegar la información que requieran. Así es que quedamos en contacto. Muchas gracias.
Listo, muchas gracias con todos. Buenas noches.